hubo novedades con respecto a un caso muy resonante aquí en la provincia del Chaco. Estamos hablando del caso de Francovich, aquí de Fernando Francovich, aquí en la provincia del Chaco. Ustedes recordarán en el mes de marzo cuando este joven, oriundo del norte de la provincia de Santa Fe, era ultimado de un disparo allí en cercanías de la localidad de Concepción del Bermejo, cuando manejaba su camión. La novedad es que en el día de hoy el juez de garantías de Sáenz Peña, Daniel Freites, pidió el cese de prisión preventiva para Oscar Alfredo Poro Cárdenas, uno de los detenidos justamente por el homicidio de Fernando Francovich. Y para hablar justamente de esta liberación o de este cese de prisión preventiva que ha ordenado justamente el juez, estamos en comunicación telefónica con César Collado, quien es el abogado querellante de la familia de Fernando Francovich. Doctor Collado, muy buenas noches, ¿cómo le va? Los saludamos Elsa Llosa y Marco Mesinas de Noticiero 9 Central. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias por su tiempo, doctor. Por favor. Bueno, doctor, ¿en qué marco se da justamente este pedido de cese de prisión preventiva por parte del juez de Sáenz Peña, doctor? Sí, en realidad es un revés judicial para nosotros prácticamente inentendible, porque se llevó a cabo el día 25 de noviembre la audiencia de oposición a la denegatoria del cese de prisión preventiva conforme el ordenamiento de rito del Código Procesal Penal de la provincia del Chaco, donde esta estrategia defensiva es utilizada en función de que el ADN del señor Oscar Alfredo Cárdenas dio resultado negativo en la cabina del camión, pero para que entienda la gente, no varía la situación procesal de él en cuanto, favorablemente, como dice el artículo 291, inciso 1 del Código Procesal Penal, se solicitará el cese de prisión preventiva o se dispondrá tal cuando concurran elementos de convicción que hagan variar sustancialmente la situación procesal del imputado. En este caso, la introducción del ADN negativo para el pedido de cese es inocua a tal medida porque la prisión preventiva original de Oscar Alfredo Cárdenas alias Poro contemplaba de que él no estuvo presente físicamente en la cabina del camión en el lugar del hecho, sino más bien la participación primaria y o necesaria de él es en tanto y en cuanto él hizo de satélite en la jerga delictiva, que es justamente la persona que recolectó los datos e hizo la inteligencia previa con los movimientos del camión. A bordo iba Fernando Francovich y entrega esa información precisa y certera a las otras 3 personas que están con prisión preventiva confirmada, que fueron los ejecutores del hecho principal. Y eso sí está debidamente probado, ¿no es cierto, doctor? Ese trabajo, esa labor que hizo para que derivara posteriormente en la muerte de Francovich, está comprobado en esta persona que efectivamente fue él el autor en haberlo ideado o ser el cerebro de toda esta cuestión. El artículo, para que entiendan, ¿no?, el común de la gente, el artículo 45 del Código Procesal del Código Penal Argentino de 1921, contempla lo que es la participación criminal, la participación criminal de un hecho delictuoso, ¿no? En el artículo 45 del Código Penal, primera parte, dice lo que tomasen parte en la ejecución del hecho principal, son partícipes necesarios. Y en la última parte le corresponde la pena, lógicamente, para el delito. Y en la última parte del artículo 45 del Código Penal dice el que instare o determinare a otro a cometerlo tendrá la misma pena para el delito. Claro. O sea que es el autor, él es el instigador, el autor intelectual de un homicidio. No se olviden que no tiene pena mínima, porque un homicidio agravado del artículo 80 del Código Penal Argentino y no prevé pena mínima, no contempla pena mínima, sino que contempla penas de prisión o reclusión perpetua. Claro. Por lo tanto, no varía en nada la situación procesal del imputado, o sea, generándole un favorecimiento o variar a favor la situación procesal, porque ya está establecido con la prisión preventiva original que le dictó el doctor Valero, el fiscal natural, en su oportunidad, donde él delimita quiénes fueron los partícipes, o sea, los que cometieron el delito de propia mano, los que
dispararon, el que estuvo en el interior de la cabina, que está con resultado de ADN positivo en el caso de Celestino Cárdenas. Pero en el caso de Oscar Alfredo Cárdenas, está establecido en toda la investigación y además en los piques de antena, o sea, en las celdas, para que entienda la gente, las celdas de antena, lo da antes, durante y después del hecho criminoso en la localidad de Ateray, y también hay comunicaciones entre Oscar Alfredo Cárdenas y Cuchina Vanegas, que es uno de los últimos imputados. Claro. Pero para que vean que es para mí es un auto interlocutorio agarrado de los pelos, perdón el término, porque no hay que olvidarse que constituye entorpecimiento de la investigación y riesgo procesal y además peligro de fuga, en tanto y cuanto el hecho criminal fue el 21 de marzo a la hora 15:30 del 2023. Y para el 23 de marzo, esta persona, Oscar Alfredo Cárdenas, cambió la línea de su teléfono para abstraerse del accionar de la justicia. Y entre el 22 y el 23 le tirotearon la casilla a un empleado del ferrocarril, que fue el que se cruzó con uno de ellos, volviendo en la zona del Pedregal que deja la vía del ramal del Verano Carga, más concretamente. Claro. Ahora, ese doctor... señor de apellido Tevez. En Claro. 2 oportunidades, esta banda, porque ya había declarado, habían tomado conocimiento y se filtró la información de que este señor, el testigo que lo cruzó a uno de los autores del hecho, había declarado ya en sede de comisaría de Concepción del Bermejo. ¿Qué hace suponer a esta altura de la investigación que esta persona, estando en libertad, por más pautas de conducta que le fije el juez de garantía, se abstraiga, entorpezca, apriete testigo o bien el tan mentado riesgo de fuga? No, realmente, evidentemente no tienen apego a las normas o a las normas establecidas como conductas penales en el Código Penal argentino, no hay duda. Claro. Ahora, doctor, es evidente que el ADN va a salir negativo si este hombre que fue liberado nunca estuvo en la escena del crimen, digamos. Es lógico, de acá a la China, por eso yo planteé en mi argumento como acusador privado, como titular de la querella, en representación de Mónica Cormiali, que era la mamá de quien en día fuera Fernando Francovic. Es inocua la medida, lo plantea viva voz, es inocua la medida, abstracta, extemporánea, porque por más que aparezca el ADN negativo de Oscar Alfredo Cárdenas, está establecido en la prisión preventiva original que se le dictó oportunamente meses atrás, ya estaba delimitado quiénes eran los ejecutores, o sea, el brazo armado de la banda que ejecutó el hecho criminal que termina con la vida de Fernando, y quiénes son los que hicieron la inteligencia, que a él le cabe justamente la responsabilidad por la última parte de la participación criminal que está prevista en el artículo 45 del Código Penal argentino. Ahora, doctor, le hago una consulta. Esta resolución del juez de Sáenz Peña en estas últimas horas, ¿tiene que ver con una revisión de la prisión preventiva que tenía el detenido después de la audiencia de oposición? ¿O por qué el juez llegó justamente a revisar esta prisión preventiva que ya estaba en teoría firme? Y la apariencia para mí es lógicamente un fundamento, y aparte, bueno, lógicamente que lo vamos a apelar porque prevé también tanto la Fiscalía como la querella va a apelar la resolución, porque no hay ninguna garantía que esta persona, estando en libertad, se abstraiga de la labor de la justicia. Los fundamentos, según el juez, a su criterio, que nosotros no estamos de acuerdo, por eso te digo un revés judicial, que no todo está perdido. Los fundamentos son muy light y dice que desaparecieron los motivos que originaron la prisión preventiva y que lógicamente lo anticipa, o sea, como un anticipo de pena, que tranquilamente puede llegar en libertad al juicio, al debate oral y público, que bueno, que va a ser juicio por jurado, pero también a la vez vos ponés esos fundamentos en función de otras causas de menor cuantía en cuanto al monto de la pena mínima, y le confirman a pedir 10 veces cese de prisión preventiva, y le confirman la prisión preventiva hasta el juicio, o sea, lo mantienen, aseguran el comparendo con la detención hasta el debate oral y público. En delitos de menor cuantía lo hacen, lo he visto en estos 14 años de profesión de la parte penal pura y exclusivamente, lo he visto miles de veces. Una resolución que está agarrada de los pelos y atada con alambre, que no nos satisface en nada, porque lógicamente hay una falta de criterio y de argumentación en dos renglones. Le hace lugar
al cese de prisión preventiva con pauta de conducta, que seguramente le fijará al doctor Valero, el fiscal natural, una fianza elevada, tendrá que presentarse una vez por mes a firmar en la fiscalía, no cometer nuevos delitos, o sea, no entrar en reincidencia criminal o reiteración delictiva, todo lo que prevé justamente para dejarle sin efecto lo que es la prisión preventiva. Doctor Cárdenas, ¿ya está en libertad o no todavía? No, desde ayer está el auto interlocutorio número 125 y bueno, tiene que fijar el fiscal, el doctor Valero tiene que fijar la fianza, seguramente va a ser una fianza elevada, en caución real, ya sea un inmueble o un bien mueble registrable en el caso de un automotor, y lógicamente después de determinadas pautas de conducta, pero a mí como apoderado de la querella recién me notificaron el día de la fecha. A partir de ahí, si voy en grado de apelación ante la Cámara del Crimen, tengo 3 días hábiles, o bien estoy estudiando la posibilidad de ir a casación penal, el órgano de alzada también, que tengo en ese caso 10 días hábiles. Pero bueno, veremos que analizaré hoy a última hora que me conviene, claro, que le conviene como acusado privado, y en función de eso, porque para mí la verdad, vuelvo a reiterar y me hago cargo, están agarrados de los pelos los fundamentos, y para mí no desaparecieron los riesgos, porque ¿quién garantiza que esta persona salga a libertad, como cuando, por ejemplo, estuvo abstraído de la justicia o de la investigación 2 días y no tuvieron empacho en ir y tirotear la casilla del señor que cuidaba las vías, que no recuerdo el apellido, si era Tedes o Torres, y además cambiar el número de teléfono y un sinfín de cosas más, cuando está acreditado que fue el ideólogo o bien el satélite que recabó la información de los movimientos del camión que conducía Fernando Francovic, y las otras personas evidentemente se dividieron de la función, y acá hay una conjugación anterior de voluntades, eso no hay ninguna duda, y por eso nos afectó muchísimo este revés judicial que bueno, creemos que en la etapa procesal oportuna, o sea, en la alzada, la vamos a revertir. Doctor, le hago una consulta. Si ustedes presentan la apelación, ¿la liberación de esta persona se suspende hasta resolver esa apelación, o cómo es el trámite? No suspende, o sea, no suspende, sí. el auto de libertad ya está establecido, no lo suspende. Lógicamente, si nosotros logramos revertir la apelación en la Cámara del Crimen o en casación penal, automáticamente se nulifica el fallo y automáticamente esta persona vuelve a la calidad de delito. Muy bien. Doctora, en la última, agradeciéndole mucho su tiempo, más allá de esta situación de Cárdenas en la jornada del día de hoy, ¿usted en cuánto tiempo estima más o menos, en comunicación obviamente con el doctor Valero, esto, ¿no?, que puede llegar a pedirse la elevación a juicio de esto? Yo creo que hay algunas pruebas pendientes de producción todavía, como algunos teléfonos y un ADN que hay que hacer para establecer si es del señor Carlos Vanegas, y tenemos pendientes algunos teléfonos que se secuestraron en los lugares de los allanamientos y otras cuestiones pendientes que pretendo que, o sea, me las reservo de darla a conocer, porque lógicamente una vez que estén producidas se le va a conocer a la defensa. Y para no entorpecer justamente la investigación y la estrategia de la Fiscalía, pero en algunas cuestiones estoy al tanto, pero no se olviden que yo soy querellante particular, y en alguna oportunidad también la Fiscalía te retasea información como querellante particular, nos terminamos enterando cuando está cargada la medida en el Sistema Integrado de Gestión de Información, y también a veces retaseo alguna información a la Fiscalía, porque por ejemplo la detención de Carlos Vanegas la logramos fuera de la investigación de la Fiscalía, conseguimos las coordenadas del campo donde estaba escondido, gracias a Dios investigaciones y Caminera de Castelli también se movió, junto con Saspeña, con División de Investigaciones Saspeña, conseguimos las coordenadas, aseguramos que la persona estaba ahí, y bueno, se llevó a cabo el allanamiento y la detención. Después se termina enterando la Fiscalía. Hay cuestiones a veces que la Fiscalía no comparte con la querella, y tampoco la querella, por una cuestión propia, no comparte con la Fiscalía, porque yo no puedo estar en todo, puedo estar en parte, pero no en todo de acuerdo con el trámite que le imprime a veces a la investigación. Sí, no, además se supone, doctor, que el trabajo de la Fiscalía es independiente, digamos, o sea, claro está. Sí, lógico, no te olvides que nosotros, en una palabra, en la figura del querellante particular que coadyuva
a la función del fiscal aportando elementos de prueba. Hay cuestiones que se pasaron por alto que le marcó la querella, ¿no? Se olvidaron tal cosa, se olvidaron tal perito, claro, tal otra cosa. Y además nosotros somos acusadores privados. Representamos al penalmente ofendido por el delito, en este caso a la víctima, que es Fernando Francovic, pero lógicamente está representado por su madre, que es Mónica Corneal. Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, ha sido muy amable. A ustedes, por favor, que tengan muy buenas noches. Gracias. Igualmente.